maravilloso en esta sala genial y generosa. ¿Quién es el jefe? ¿Dónde está? No hay jefe hoy, es que quería haber al menos conocido al jefe para presentarle mis respetos, pero bueno, tendré que venir otro día también para decirle un par de cosas al oído, pero no siempre que se chinche. Bueno, pues yo estoy muy agradecido también, bueno, a todos vosotros por estar aquí. Intentaré ser medianamente breve, es decir, dentro de un par de horas habrá acabado el discurso que no tenía pensado hacer, y muy también os agradezco a Nuria y a Ana que hayáis pensado en mi pobre sabiduría para que intente hacer una presentación medianamente digna a vuestro magnífico libro. A mí, desde luego, la idea desde el comienzo me pareció sorprendente. Ya sabéis que yo quien no lo sepa, que se lo digo, que hace muchos años que ya soy de esos tontos que se dedica a intentar enseñar poesía, para que tal, eso de que la poesía es esa cosa que el arrebato de ese, y entonces uno lo pasa limpio, y yo me meto en medio, entre el arrebato y el limpio me meto en medio y digo, no, igual, mira, podías hacer esto. Bien, pues uno de los juegos o de los elementos de escritura que utilizo en mis talleres es el de la intertextualidad y el uso de elementos externos que puedan influir en un momento determinado al poeta para la creación poética. Y uno de esos elementos, evidentemente, es la audición de alguna música determinada. Eso es lo que cuando me dijo Nuria por teléfono que habíais hecho en este texto, pero claro, una cosa es un ejercicio suelto que se hace un día y otra cosa es coger un número determinado de músicas, poneros a la limón la una y la otra con la misma música, hacer un ejercicio sobre el mismo, trabajar sobre el mismo y reconstruir y hacer un poema que no haga, quiero hacer un paréntesis para que se me entienda, esas cosas que habitualmente hacen muchos poetas, entre comillas, que se cree que son poetas, entre comillas, que es irse al Museo del Prado, coger la rendición de Breda y en un soneto estupendo contarnos pues lo que ya estás viendo en el cuadro. Y dices, ¡ay, qué bonito! Y además, cómo se entiende, y además se ve todo. Lo que pasa es que, claro, pero claro, el querer siquiera acercarse a la rodilla del alma de Velázquez, intentando hacer un soneto, pues es una tarea fatua. Lo único que puedes hacer en todo caso es una especie de fotografía y demasiado. Ya alguno de Juan Carlos Mestre, incluso Antonio Gamoneda, hace ya años, pues en un taller en que en Salamanca nos decía a los chavales que no intentásemos hacer arte cuando ya había arte, evidentemente, porque habitualmente lo que hacemos es fotografiar. Entonces, pero evidentemente, cuando utilizando el arte como compañero ya reelaboras aquello que te dice o el sentimiento que te produce, ya no estás contando exactamente aquello que estás viendo, sino ese sentimiento, entonces eso sí que es absolutamente legal y maravillosamente productivo. Quiero que sepáis que estaba dándole vueltas en casa a lo vuestro y he dicho, a ver si hay alguien en el tiempo pasado que hubiera hecho lo mismo que vosotros. ¡Y lo he encontrado! Lo he encontrado y lo traigo aquí. Lo he encontrado en este maravilloso libro que es La música, poema de don Tomás Luis de Iriarte, fechado en el año 1779 y tal. Pero este señor no, lo hizo. Este, como no tenía CDs en casa, tenía que llamar a Boquerini. Oye, Boquerini, que vivía aquí al lado, por cierto. Oye, Boquerini, quería ver si podía pasar por casa, me tocas un par de cuartetos, y yo, claro, me inspiro. Pues parece ser que no era así, pero él sí que... Y es curioso como solamente quiero leeros, porque el señor Tomás Luis, el señor Tomás de Iriarte, además de ser una persona muy a la violeta y muy del siglo XVIII, es, pues como podéis imaginar, un poema así de largo,
en silbas. Se nota que en aquella época pues, no había radio, televisión, la gente se aburría y había que hacer, ¿cómo aprovechamos el tiempo? Esto sí, se pone uno a leer. Yo os confieso que no me lo leo, pero he leído algunas cosas. Pero es curioso que en un momento determinado, al final del texto, me ha gustado mucho porque en el fondo es todo aquello que yo creo que hace que vuestro libro y este libro tengan ese hilo conductor o busquen una comunicación en el espacio y en el tiempo. Ya sabemos que toda la poesía es la misma y si hacemos caso a los lamas que nos dicen que el tiempo no existe, pues veremos que realmente lo. Fijaos cómo dice Iriarte esta conjunción magnífica justo en el final de este poema. Dice: es al poeta fácil diligencia. Yo pues con tal idioma, evidentemente se refiere a la música, yo pues con tal idioma haré que la española melodía vaya envidiando menos cada día la de Florencia y Roma, y que admirando gracias al toscano, gracias tenga también el castellano. Yo haré por otra parte que vivan en mis odas y canciones los que su afán dediquen a propagar de tan difícil arte las raras perfecciones, y que mis justas sátiras critiquen a los que su belleza desfiguren, y porque los preceptos de esta ciencia en la memoria de los hombres duren, los cantaré con métrica armonía, que llegue de la tierra a los extremos. Así, con amistosa competencia, música y poesía en una misma lira tocaremos. Y no está mal, ¿verdad? No está mal para el caballero, estas cositas que el hombre pensaba por aquellos años de Dios. Bien, también, como soy muy idiota, he traído un poema mío que habla de música, pero no lo leeré jamás porque eso es una cosa horrible, ya me lo veo. Pero qué idioteces, aquí vas a presentar a dos chicas majas, así que coges tu libro y se lo regales. Bueno, me ha gustado mucho que el libro se llamase Tabula Rasa, evidentemente que nos dice aquello de borrón y cuenta nueva. Y que este título no hayáis sido menesterosas y nos digáis, tanto para el que sabe como el que no, que es una especie de cierto homenaje también al magnífico libro redondo. Ya sabéis que típico decían que un libro es igual que un disco, solo que más redondo, y de Arvo Pärt, que se llama Tabula Rasa. Arvo Pärt es un músico del norte, del frío, de más allá, de que una vez que se cayó el muro de Berlín, aquel famoso, y apareció la perestroika, y apareció ese tipo de cosas, nos enteramos un día de que al otro lado de ese muro infranqueable, ¿verdad?, había también, la gente respiraba y comía y hacía música. Y nos vino toda esa música de estos países rusos y luego estonios y luego bielorrusos, etcétera, etcétera, y nos estamos ahora yo creo que es ese momento en que nos estamos impregnando de ella. También es cierto que la música de estos compositores, de estos Arvo Pärt o ya polacos, como aquí ha aparecido Szymanowski o ha aparecido Górecki no le cogió nada. Pero bueno, aparece Górecki, también otros músicos que se pueden escuchar ahora, como Silvestrov o como Pelesis. Igual estoy diciendo nombres que no suenan de nada, mejor, porque así iréis corriendo a las hemerotecas o a las discotecas a robar cuantos discos podáis o a descargaros del Spotify ese o del torrent, todo lo que podáis. Yo lo hago frecuentemente sin ningún punto pudor y estoy esperando que el señor Bert venga a enojarme y llevarme a la cadena si se atreve, o si hay cadena. Porque igual para mi tamaño no hay. Bien, el caso, como iba contando, que es maravilloso que hayáis tomado a este caballero Arvo Pärt como santo varón que guíe vuestros caminos y que al mismo tiempo nos viene diciendo ese nuevo concepto que nos ha llegado de esos países fríos. La música, como todos sabéis, pues va siguiendo pues, un camino que puede estar más o menos acorde con la vida del arte en su realidad. Ahora mismo me acordaba yo de
de nuestro amigo Johann Sebastian Bach y de una frase que de él decía el violinista Pere Bardagí. No sé si sabéis, es el primer violín de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y un compositor extraordinario y divertidísimo. Entre él, hace 2 años compuso el primer concierto para teléfono móvil y orquesta. Absolutamente delicioso. Yo solamente he oído una pieza de él que aparece en el YouTube, pero recomiendo porque es divertidísimo, porque el intérprete del móvil está entre el público. Y al principio lo que se crea es una especie de... Y este señor es sensualista. En fin, pues el señor Bardagí decía aquello de desengañémonos. Johann Sebastian Bach no compuso ni una sola pieza pensando en la posteridad. Únicamente pensaba en alimentar a sus 19 hijos. Lo cual nos indica mucho el mucho romanticismo o mucha apreciación por debajo, o eso que llaman los poetas el torrente interno que puede existir por debajo de las obras. Y es verdad, es decir, los barrocos en sí mismos no pensaban otra cosa sino en hacer las cosas bien, de una manera más o menos correcta y educada, pero eso de la simbología del sentimiento, pues no lo tenía encima de la mano. Y hay que reconocer que esta gente, es decir, el señor Guillermo en el año 1779, como he dicho, y la escuela de Mannheim hacia 1785, son los primeros que empiezan a pensar en que la música también podría decir algo o a programar una línea argumental por debajo de la música. De ahí que en pocos años, pues esta escuela de Mannheim o Haydn, por ejemplo, también con sus juegos, múltiples juegos, sobre todo en sus sinfonías, queriendo pues trasladar, por ejemplo, en su sinfonía El filósofo, lo que él pretende hacer en el movimiento central de la misma es que todos imaginemos a un filósofo, una persona que está continuamente pensando en sus interioridades y que pasea por un parque o por una habitación. Y para ello, ¿qué hace? Pues utiliza un ritmo de andantino, que es muy monótono, muy cansado, que hace ese simulacro de la persona que está dando pequeños pasitos y tal, y entre medias de ese andantino pues hace que de vez en cuando aparezca algún pequeño forte o que a un instrumento parezca que está haciendo una melodía distinta del resto, como para darnos esa sensación de esa persona que andando no se da cuenta de la realidad y está en otras cosas y no en lo que tiene que estar, porque vas a terminar dándote contra la pared o con ese pino tan hermoso que está en medio del parque. Bien, esto es de alguna manera, pues es como comienza digamos, a hacerse una programación, o que ya los músicos comiencen a determinar que también el lenguaje musical puede servir para escribir por debajo cosas. Evidentemente esto se va desarrollando en el tiempo y llegamos a hoy en día. Y llegamos hoy en día y yo ya estaba perdiéndome en mi discurso, pero no, porque en el fondo lo que quería era enlazar con el bueno de Agopar, el bueno de Szymanowski, con estos compositores contemporáneos que después de una separación casi vertiginosa desde la creación de la escuela de Viena allá y de la música dodecafónica y todo esto, que ya sabéis que también hago otro paréntesis, el bueno de Johann Christian Bach, que era decir, el 19º hijo de Johann Christian, decía que la música debía ser escrita para emocionar al corazón. Y que qué mala era aquella música que para ser sentida antes tenía que haberse usado el cerebro. O sea, debía de pasar primero la música por aquí y luego por aquí, en vez de primero por aquí y luego por acá. Evidentemente, y no me parece una mala interpretación, porque en el fondo cualquier tipo de arte primero nos conmueve y luego es mejor después de la emoción pasar al raciocinio, y no que a través del raciocinio lleguemos a la emoción. Me parece, o sea, yo cuando voy a algún museo y
y para que entender un cuadro, no entenderlo, tengo que leer lo que pone a la derecha, que dice simultaneidad variante del ego en el precipicio de la razón pura. Digo, estupendo, es precisamente lo que yo estaba sintiendo. Pues no me parece. En fin. Y dentro, bueno, estaba yo en ese. Y entonces lo que han hecho estos compositores contemporáneos ha sido recuperar esos de arriba, no los que están aquí, porque aquí yo conozco, por ejemplo, muchos, igual estoy diciendo algo en voz alta y alguno se va a quejar de mí y decirme, eres un antiguo y un retrógrado. Mi amigo Jesús Rueda, que es Premio Nacional de Música y ese tipo de cosas y tal, y es amigo, bueno, yo creo que ya no es amigo. Estrenó su sinfonía número 3, me invitó, y yo estuve en el auditorio oyéndola. Y después de haber acabado, cuando me despertó, ¿qué te ha parecido mi música? Muy buena, excelente, buenísima, una cosa estupenda. Lo que pasa es que me he dormido en el tercer compás del segundo movimiento, si me puedes explicar lo que luego ha venido. En fin, así que dejó de hablarme y tal, pero era una música muy buena, porque también Stravinsky se durmió una vez oyendo la música de este señor que está famoso en Francia, que hace cosas tan bonitas, que hace cosas sobre los pájaros, Olivier Messiaen, pues oyendo un día una de sus piezas de pájaros, bueno, de Stravinsky, pues se quedó dormido. Y maestro, que se ha dormido, y dices que están estupendas, el arrebato me ha llevado. La verdad es que Stravinsky decía que toda la música debería estar exenta de sentimientos. Cuando uno escucha la consagración de la primavera, piensa que cuando dijo eso Stravinsky debía estar borracho o se había metido 2 botellas de vodka. Pero en fin, entre la literatura y la música siempre ha habido encuentros y desencuentros. Como iba repitiendo, y a ver si llego por fin al final del discurso, lo magnífico de la música contemporánea es que, de esta música contemporánea que ha habido en el norte, es que han vuelto otra vez estos compositores a pellizcarnos el alma sin renunciar por ello a una interiorización del pensamiento analítico. Es decir, que podemos seguir sintiendo, podemos seguir razonando, sin tener que recurrir por medio al Zamacois o algún libro de música para enterarnos qué demonios están haciendo. ¿Y eso por qué? Pues porque han intervenido otra vez su sensualidad. Y yo creo que además lo han conseguido volviendo un poco a los orígenes. La música contemporánea de esta gente del norte está haciendo lo que le decía Mozart a Bach. Mozart le decía a Bach, ya sabéis que no existían en el tiempo, no coincidieron, pero Mozart decía que Bach tenía muchas notas. Pues esto es lo que han hecho, ha sido también quitar notas, dejarse en la esencia misma de la música, en esas notas alargadas, sublimes, en esos espacios que ya nos va enseñando Satie, porque mucha gente piensa que Satie es un minimalista estupendo y que hace una música muy romántica. Los contemporáneos de Satie decían que Satie había destruido la música, porque la distancia que hay entre una nota y la siguiente parecía tan grande que pensaban que el cerebro no podía coordinar ambas. Decía, ha destruido la melodía. Sin embargo, ahora oímos a Satie, ¿verdad? Y nos parece, ¡ay, qué bonito es, qué romántico, qué estupendo! Bueno, pues estos chicos de ahora pues han continuado esa secuencia del minimalismo o de la simplicidad, y nosotros que ya tenemos asumido alguno de Satie, pues también podemos asumirlos a ellos en esa continuidad. Y dejo de hablar de música para hablar de poesía, que me estaría mal. Bueno, pues lo que estas chicas han hecho, pues ha sido también, yo creo que hay mucho también de simplicidad. No han pretendido en ninguno de los poemas que han rebasado. A lo mejor en uno sí, que a mí me gusta mucho la versión que habéis hecho del 344 del señor Cage, que me ha gustado y no me ha gustado, porque si hubierais sido valientes lo hubierais dejado de fuera. Es que por mi cabeza pasó. Pero yo creo que el mismo Cage era un rizo. Le hubierais plagiado en eso. Así que hay que plagiar con amor, no con eso. Entonces, pues había escrito
pequeño, un guiño minimalista que también está estupendo. Ellas, digo, lo que han hecho es escuchar esas músicas, no sé si las vamos a oír alguna vez, sí. o que sí, y sobre ellas han escrito aquello que les ha llamado la atención del alma. No describen la música, no nos dicen lo que hay en ella. A veces sí, evidentemente, las reminiscencias tienen que ser de vez en cuando socorridas, pero no lo hacen porque y luego además les importa mucho la colaboración entre ambas. A mí me ha recordado mucho esto una costumbre que desgraciadamente se ha perdido entre los poetas y también entre los músicos y entre los artistas. En el siglo, bueno, todos los siglos, podemos recordar que hay óperas incluso por vos sabéis una idea, las bodas de Fígaro de Mozart tienen hasta 4 arias y arietas de otros compositores. El músico llamaba a amigos suyos, compositores, que no eran tan famosos como él, pero que sabía que si hacían una buena pieza, la podían incluir en su obra y servirles de trampolín. O sea, esa frase que decía el bueno de Gabriel García Márquez, o si no la decía él, la decía alguno de sus secuaces, eso de lo bueno, qué bueno sería que después de haber subido a lo alto del edificio mandásemos todos el ascensor a los que esperan abajo. Pues eso ya lo hacían estos Mozart y estos Salieri y esta gente que invitaban en sus óperas a otros autores poco conocidos a entrar dentro de este ascensor, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera lo habéis hecho, porque habéis hecho un libro en colaboración, un libro en conjunto, es decir, en este caso, no sé quién es Mozart, quién es Salieri, o quién pretende ser Beethoven y quién pretende ser Haydn. Me da lo mismo, todo está perfecto y todo está muy bien. Yo he disfrutado mucho con la lectura de este libro, y yo no quiero, como ya he dicho, no quería yo destrozaros una lectura con mi apreciación tonta, pero voy a destrozaros el poema 433, John Cage, 1952, que como creo que no lo vamos a escuchar, ¿verdad? Pues, si nos quedamos muy puede que sí que lo escuchemos. Pues fijaos lo que han hecho. Dice: fuera de la música, todo, incluso la soledad y el éxtasis, es mentira. Esta es una cita de Pascual Guignard. Y el poema, que no sé cuál es de una y cuál es de otra, y lo voy a mantener en la ignorancia, dice así: no es que la música me lleve a ti o tú a la música, es que te has metido dentro de la música. El tren entra en el andén muy lentamente. Sin conocerte, te distingo entre la ligera multitud, un guiño y la sonrisa. Cuando me acerco, el aire abre las alas, decide planear. El viento se detiene 273 segundos y la música arranca en nuestro cuerpo como único principio de eso que llaman amor. Ahora me callo y habláis vosotros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, venga, sí, voy a leer esta tontería, porque ya que he traído el ego, voy a leer el poema que yo quería así más o menos dedicaros, porque como todos los poetas antes o después acabamos haciendo cosas parecidas, pues este se llama... Yo no sé para qué demonios hago siempre así, si hay un índice. No sé. Se busca aquí de la música, de música, página 39, se abre y se lee. Y mi poema, que ya es una cosa horrible y fatal, pues pido disculpas por esto, porque dice así: con la conciencia incómoda, las dudas poco estimables del conocimiento, aprendido tus pasos, la ceguera del Pink al Floyd, al Dies Irae, al blues curricular y adulto, Bach, te espero, y te comento Wagner, te desnudo Albinoni, te miento Cavaleski, te adoro Mahler, te arremeto Schoenberg, rompo Tchaikovsky,
finjo Bruckner piso scriavi, voy Varese y doy Vivaldi, a todo el que patán se desconcierta, a quien renuncia, a quien me mortifica, a quien desnuda el aria y se hace suite, a quien nos lleva al tango del proscenio, a todos los que Gershwin se acojonan, ante la duda Holst que ha de ofenderte Victoria, Sostakovich, Ravel, Copland, Alan Parsons, The Beatles, Jethro Tull, Mertens, McKennitt, Haydn Park, Jess Weaver, Perotin, Arkadelt y el tiempo huido. Y ahora ponme a ti siempre mi Que ha sido un viaje fascinante ese poema. Bueno, algunos sí me gustan, yo otros que no, pero lo disimulo más, por favor, por favor. Ahora disfrutemos con ellos y con la música y veréis qué compaginación más excelente. Bueno, pues nada, simplemente que quería dar las gracias por supuesto a Jesús por su extensión, no solo musical sino poética, a todos vosotros por haberos acercado hasta aquí, y por supuesto a Jorge y a Ernesto y al resto del equipo de Función Lenguaje. Y bueno, simplemente queríamos contar un poco por encima pues cómo se fraguó un poco Tabula Rasa, ¿no? El libro que venimos a presentar. Tabula es cierto que nace de la música, pero también nace de la palabra, ¿no? De la palabra como vehículo para transcribir la música, digamos. Es en un momento determinado, hace aproximadamente, bueno, no sé el tiempo exactamente, pero bueno, pues nos preparamos a ello un juego, ¿no? El juego consistía básicamente en enviarnos una pieza de música clásica para transcribirla en poemas, ¿no? A veces podíamos estar hablando de la propia música o el entorno o la época del compositor que se puede ver en algunos poemas, y otras veces pues no dejaban de ser escenas cotidianas propias, vividas cada una por nuestro lado, pero siempre teñidas bajo esa misma pieza que estábamos escuchando. Yo creo que cuando Jesús ha dicho antes de la colaboración, ¿te referías a una colaboración de trabajo? Pues es que ha sido curioso porque en el juego, lo que se inició como un juego propiamente, no teníamos ninguna vista de nada, no les poníamos más futuro que el mero disfrute. Pero así se empieza siempre. Así se empieza, además lo más disfrutable es iniciar algo como un juego. Pero colaboración ha sido en el sentido o sea, a la hora de escribir las piezas nos las hemos enviado simultáneamente, lo cual nos ha llamado mucho la atención y ha sido un acto realmente revelador porque en muchos poemas de determinadas piezas coincidimos a veces en imágenes. Pero es que estáis bajo el... Estamos completamente, claro. Un elemento común. Completamente, sí. Hay una cosa que no he dicho antes, porque como más o menos improvisado ya el discurso, aunque me ha costado 2 semanas improvisarlo, pero lo he improvisado mal. Hay una cosa que se me ha saltado, y es que evidentemente o sea, exactamente, fundamentalmente eso que nos dice Harold Bloom, nosotros no somos conscientes del movimiento ético o filosófico o artístico en el que vivimos, pero sí que estamos conscientes del anterior y somos producto del anterior. Nosotros ahora mismo, salvo que venga alguien y lo rebata, seguimos siendo románticos. El romanticismo no ha acabado. La vanguardia está por medio de todo lo que queráis, pero seguimos siendo románticos. Y si seguimos siendo románticos, seguimos apreciando dentro de los diversos lenguajes, es decir, en el lenguaje musical, una significación. El romanticismo no se puede entender si hay una significación dentro de la música. Entonces, evidentemente, el mensaje que más o menos velado o no velado, lo que decían las fuerzas estas subterráneas que ya Edgar Allan Poe nos advierte, que es otro crítico musical excelente, poco leído, bueno, pues ya lo sabía que tiene que existir por debajo, socavan también los cimientos de cualquier pensamiento acorde a ese momento. Entonces, si somos románticos y ellos son románticos, sentiremos romanticismo. Evidentemente la conexión está ahí. Está ahí, exactamente. Habrá más coincidencias ante ese movimiento artístico, que diferencias. Porque tú no has nacido en el barroco y tú no estás en el Renacimiento. Entonces, aunque hay algún político que debe estar en el Pleistoceno medio. Entonces ha sido, como comentaba, curioso por eso, ¿no? Porque sí es cierto que, como dices tú, si estábamos empujadas por una determinada pieza, independientemente de que la escucháramos cada una por nuestro lado, estamos entrando en un submundo musical del que vamos a salir muy parecidas, ¿no? Muy similares. De hecho, hay una cita en la cita 27 que yo cuando lo recibí, porque nos lo enviábamos simultáneamente, en el momento en que nos avisábamos de que teníamos el poema realizado, hacíamos el envío.
Y cuando recibimos la 27, las variaciones de Goldberg de Bach, cuando yo leí la cita, que es de un filósofo, del filósofo Cioran, digo, si es que es la cita clavada a la que yo, mientras ella estaba leyendo la cita, que era exacta, a la que yo estaba leyendo, que era la tuya, yo dije, estamos sintonizadas. Ahí por la 27, a 3 del final. Fueron 31 piezas por una cuestión también azarosa, como todo el libro, en definitiva. Y porque había que parar. Algo que empezaba como un disfrute, si no le damos fin, esto podría haber sido un enciclopédico. Y bueno, evidentemente queríamos homenajear a Estonio Arbopar y por supuesto con esa filosofía de borrón y cuenta nueva, ¿no? Y en base un poco a esto, tomando un poco como raíz esta cuestión de la comunicación o la infracomunicación común, sí que es verdad que podemos llegar a pensar que los compositores, como no músicos, porque no somos ninguno de los músicos, que pueden llegar a tener esos conocimientos o conocer los trucos compositivos para despertar en estas personas no músicos como nosotras pues unas determinadas emociones, ¿no? Entonces yo creo que la música en definitiva quizá a lo mejor, además de ser una ciencia matemática casi exacta, pues tiene esos efectos sensoriales y esa respuesta física inmediata, ¿no? Porque nosotros lo hemos vivido en nuestras carnes. Y bueno, para finalizar, sí que es curioso también que no cambiamos para nada el orden. A medida que nos íbamos eligiendo, que íbamos decidiendo las piezas, hemos mantenido completamente el orden, que también es curioso porque no pretendíamos abarcar ninguna época. Y a la finalización del libro sí que nos damos cuenta de que más o menos se puede entender que entra gran parte de la historia de la música, ¿no? Hay música de 1400 y hay luego pues, los románticos, los barrocos, renacentistas, hay contemporáneos hasta llegar a Parma, que está aún vivo. Entonces, esto también ha sido curioso, ¿no? Ese carácter didáctico que se le puede dar al libro, ¿no? También. Y bueno, lo único que sí que queríamos poner un par de minutitos o 1 minuto y medio de las piezas que vamos a leer, serán unas 10, ya lo veo con ojos claros. Yo puedo hacer una pequeña... Yo me he quedado maravillado por el que os he dicho antes, que tenéis que haber traído el libro con un CD dentro, porque a mí me gusta mucho en casa hacerme selecciones musicales y hacerme discos de lo que yo vendería y tal. Es un CD magnífico. Y donde voy juntando música sin orden ni concierto, es decir, que yo te pongo una y tal. Este es un disco absolutamente maravilloso. Todas las músicas son geniales. Hay alguna que incluso tenía en el más discreto olvido, como me ha pasado con Alcina de Händel. La escuché cuando tenía 19 años y no he vuelto a oírla, y de pronto cuando he vuelto a oír este aria, te ha venido el pasado encima. sobre todo porque comienza con esos pequeños caracteres tan altos. Hasta que de pronto da esa sensación de que el espíritu de Alcina va a morirse en el escenario y nos va a cantar. Además, porque eso está de las... ¿Es la primera? Y bueno, que es uno de esos discos que uno se haría y dices, coño, qué música tan bonita, no conozco nada. No conozco nada y es absolutamente estupendo. Sí, la verdad es que las elecciones... Porque no es el disco ese que ponen en la red de primero Albinón y luego Pachelbel, luego... Y encima versionados. Encima versionados, o como la música, esa música tan mala que pone García en sus películas, algo parecido. Pero sí, ya no hago más en Luego hay algo. Pero es una gloria que si adquirís el libro, os vayáis a eso, al YouTube o al Spotify, están todas las piezas, editamos una lista, versiones excelentes y que lo oigáis porque es una gozada. Es que luego era complicado porque si realmente llegamos a mirar la posibilidad de adjuntar de que la publicación saliera con un CD, pero era un tremendo lío de derechos de interpretación, derechos de versiones, de interpretación y de todo. Pero no se va a dar cuenta. Y entonces lo que sí que hemos hecho ha sido una lista de Spotify. Además es que lo bueno de esa lista es que sí que hay son las versiones exactas que nosotros decidimos, porque también hay unas diferencias abismales entre un procedimiento. ¿Qué me vas a contar? Y luego algo que sí que me ha gustado que has dicho es sobre la simplicidad. Y que quizá ahí está el porqué del juego, ¿no? Esa especie de no pretensión ha sido uno de los libros quizá más sentidos pero menos elaborados, quizá, ¿no? Porque y menos sufridos a la hora también de las posibles o futuras correcciones. Ha sido una especie también a veces de escritura automática, ¿no? Dejarte llevar por lo que te empujaba la propia música, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar
Bueno, lo que haremos será escuchar un minutito así, solamente escuchar la música, y luego iré bajando un poquito el volumen y leeremos los poemas propios de las piezas que vamos a poner. El primero es el Stabat Mater de Pergolesi. Allí estaba, lo recuerdo, hace años, 30 años, instantánea, un fogonazo, con mesura de vigilia. Recuerdo las lámparas, el miedo a la anestesia, la sonrisa del celador que empujaba mi cama pasillo atrás, el ascensor, la áspera sábana, el presagio de una herida. Y allí estaba, al salir de la habitación estaba, miré hacia atrás, mi madre llorando por vez primera. La impresión me impidió hacerle el coro. Y tú lo sabías, Juan Bautista, lo supiste siempre. Sabes que mi voz de contralto se perdía. Me extirpaste lo posible y lo que era a cambio de esa herida. Allí estaba, hace ya... Y tú, Juan Bautista, 26 años y... Dime, ¿cómo se le llama a una madre que pierde un hijo? La maternidad nos durmió a la altura del bazo, punzada de lanza contraria a la sangre derramada. Para simplificar, quid pro quo, gritaba el hambre al arrebujado pecho. Y así seguimos conversando, retroalimentando indicios, como si fuéramos antílopes desgarrando la carne derramada. Cruzafónica de madre paradójica, coordenada intraducible de alimento, que fue gota y trayectoria. Fuimos las alegres ciervas de Marat, tu mi quid, yo tu quo, las atemporales ciervas de Marat, tu mi Kairos, yo tu Cronos. La siguiente pieza que vamos a escuchar es la Nocien para piano número 1 de Eric Satie, compuesta más o menos en 1890. Sabatina melancolía, piel primera de animal sin cáscara, cuerpo aullido de días alternos en impresionistas noes, que son síes. Te escucho, gnosis, te escucho, pero la realidad es un 100 pies aplasta sueños. Sin embargo, invención del verbo. Son las 5, amor, me dices, y un ejército de garzas camina bajo mi falda. Después del brusco deseo,
el silencio. Si nos movemos despacio, moriremos deprisa. Diagnosis. El conocimiento de ser un experimento de orugas aplastadas. Pero la melancolía, pero las garzas, pero nada, nada, nada. Es a través de una cortina de ganchillo. La luz va pintando en dorado la soledad de la estancia. Intimida el transcurrir diminuto de los ácaros en su vuelo, en un vuelo. Es el sol de oriente, la flor del conocimiento. Como un insecto saltarín, te busco en los resquicios de la huida, por los arabescos del hilo. Bueno, la siguiente pieza es Child Size y la pieza se titula La pregunta incontestada. La pregunta sin respuesta, perdón. Como el puñal en su labor, o la aguja que penetra desde el ojo hasta la soberbia, esa meseta de la envidia yerma y absurda, apenas inaudible. Para acentuar, el viento flota la cuerda, en suspense. El punto de la interrogación se cocina en el cuarto de los gatos. Como un vagón cisterna, araña la sien y repta una duda amarga. ¿Envejecen las nubes? Morimos uno a uno, sin saber que todo está muriendo. Somos picos de existencias, cimas de escindidos yos e impronunciables verbos con agujas. ¿Acaso nos encontramos al despertar a nosotros mismos? Yo te hubiera abrazado, humanidad, porque somos autómatas clarines de la esencia, relámpagos de asombro de la voz primera. Hemos abierto nuestras ventanas al mundo, pero todo está muriendo sin saber por qué se muere. ¿Me quieres? Te quiero como nunca, porque somos incontestables cuerpos enraizados, un diccionario de instantes, resultado de una esquirla en la garganta. Es atroz ese abismo que sospecho entre mi yo cotidiano y ese otro yo que me refleja la música de lo posible. La siguiente pieza es Festina Lente de Arvo Part, compuesta en 1988.
que una versión más lenta de lo que no es el cuerpo, María Negroni. Apresúrate lentamente hacia la muerte. Con qué elegancia y recta ignorancia caminamos como gatos hacia la muerte. Nos lanzamos a una carrera de miserias como si fuésemos los elegidos en un concurso de belleza. Y buscando luz, estiramos hacia el vértice los mundos y los encogidos cuellos. Así vamos cruzando, moviendo la vida de sitio, del alféizar de una casa a un garaje a las afueras. Vamos cruzando, lentamente nos cruzamos engordándonos de aire. Después, la sorpresa de otra muerte similar a tantas, como ese golpe de aire derramado en el globo de un niño. Queda la voz de las campanas, el eco. Apresúrate lentamente hacia la nada. Nadie detendrá su paso cuando suenen las campanas. Nadie al oeste de la noche, nadie en la lentitud del este, nadie poemáticamente tuyo, y nadie es nadie en esta casa detenida de por muerte, nadie en nuestra acera ennegrecida. El tiempo ya es diferente, avanza como el viento, tropezando entre las ramas, tiempo enramado y lento, enredado, invidente, insomne. Voy detrás, aunque tras de mí van otros. Viajamos a otra provincia donde nadie nos sabe. Nos espera la nada y lo perdido. Una fila eterna de muchos, fila finita y derrotada por el tiempo. El viento ya es diferente. Nosotros somos el viento y su rareza. Zapatos colgados de la hoja, caídos sin más y ya sin patria. Avanzamos a un tiempo que nunca nos conoce. No se escucha queja. La queja cuelga de las ramas. Se duele el viento mientras mis pies dan sangre. La sangre ya es diferente. La sangre es un sostén que guarda el tiempo y avanza siempre hacia atrás mientras algunos viajamos a otro viento que transporta ramas de un siglo a otro. Ir detrás y no llegar a ningún sitio. Diáspora de hormigas en convexo. Volver a dar la vuelta. El exilio ya es diferente. Se queda la sangre con el viento, enramada en agujas y su ritmo, pues que ya nada cambia a nuestro paso. O bien el calor y hace cemento en la ciudad frontera, donde todos corremos para no alcanzar la palabra. Brahms, Requiem alemán. Una, dos. ¿Cuántas guerras se han de perder? ¿Cuándo termina la rabia? ¿Dónde? Vosotros estaréis ahora tristes, pero yo os veré de nuevo. La madre de Brahms ha muerto el invierno pasado y Johannes no para de componer su pena mientras Alemania sigue comprando, invadiendo, esquilmando al viejo continente y sus miserias. Vosotros estáis ahora tristes, pero yo os veré de nuevo. Una, dos. Un compás binario para dormir conciencias y atributos. Como una madre consuela. Como el orgullo derrotado una y mil veces. Como la sangre cenital de los botones. Como el color de la angustia. Caen las lágrimas desde las cuerdas oscuras y dolientes. No creo en la vida eterna. Vivimos a medias el requiem por la madre. Lo vivimos por el hijo y por el hijo del hijo, en una casa a las afueras. Era un requiem por todas las partituras de este mundo. 4 tímpanos asistieron a un tráfico de plazas.
en lo más alto de esta ciudad Claxon. Yo, en un extremo del mundo, al norte del norte de un atocha anónimo. Tú, en el punto exacto donde estarías, conduciendo misas en la plaza del destino. Piedra vertical y cristal en equilibrio. Cueva en la que dormirte víctima o hallazgo. Mientras mi yo pulverizado bailaba al sol de tus zapatos, en aquel tú que fue antorcha luminaria dentro de tu coche. Día inventadamente amanecido, donde tu Brahms de luz fue mi Brahms iluminado, arrancadores ambos de tensiones. Bueno, la siguiente pieza es la romanza para piano opus 22. La escucharemos en una versión para oboe de Clara Schumann. Vamos a... Bueno, si no me des Szymanowski, perdón, Szymanowski. Bueno, fueron compuestas en 1924. Medir la arquitectura de su boca fue como entrar en un salón de baile de mazurcas, sala atrincherada de columnas afiladas. Blanche llamaba a Kowalski el polonés. Ni siquiera valoraba su deseo, mientras una música atroz le llenaba la cabeza de sangre. En otro tiempo, Karol quería demostrar que las danzas populares de su tierra sobrevivirían a tiempos de ocupación o exterminio que aún estaban por venir. No solo Friedrich sabía lo que hacía. Tiempos inconexos, como el gato que no caza a la luz de los espejos. Bueno, pues ahora sí. Romanza para piano, opus 22, Clara Schumann. A ver. Ahí. La versión para oboe. El oboe sueña que es una mujer enamorada. Dos hombres, quién sabe cuántos, no le permiten avanzar, le roban sostenidos de la escala. La mujer sueña que muerde la caña y araña las notas mientras le acarician las copas de los árboles. Hay un rescoldo de tristeza. Clara Wieck no necesita hombres para amar.